Y hoy es martes del doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Pues ya en la antevíspera de la Nochebuena, doctor querido, te mando un abrazo. Querido Joaquín, un abrazo grande a ti y a todo el auditorio. Pues sí, ya estamos, Joaquín, a un par de días de la Nochebuena. Y bueno, esta noticia que dabas, una Nochebuena totalmente atípica, Joaquín, totalmente distinta de lo que estábamos acostumbrados. Pero Sí, bueno, pero pues ahora sí que no hay de otra. así es. Así es, querido Joaquín, pues como quedamos la semana pasada, eh, te vengo hoy a hacer una reflexión o varias reflexiones sobre el tema del personal sanitario, Joaquín. A este Ah, cierre qué de año bien, me sí. parece importante. Estamos ya cerca de cumplir un año de la primera noticia de la pandemia y hoy nos encontramos en el punto posiblemente, Joaquín, peor que el que teníamos a inicio de año. El día de ayer veía la cifra que tú también dabas sobre ese 1.325.915 casos confirmados y 118.598 defunciones. Por eso me parece que hay dedicar unas reflexiones de cierre de año a los héroes que han enfrentado este tsunami, el personal sanitario, para el que no estábamos preparados y no podíamos estar preparados porque jamás lo imaginamos, Joaquín. La pandemia nos ha hecho vivir una crisis inédita. A diferencia de otras crisis, fruto de construcciones hechas por el propio hombre, como son las crisis financieras, esta crisis nos puso en una situación mucho más complicada, porque en palabras del filósofo alemán Marcus Gabriel, con el virus no se puede negociar. Esta pandemia ha cambiado profundamente el mundo. No sabemos todavía hasta dónde vamos a llegar ni qué nos espera en los próximos meses. Una campaña impulsada por la UNESCO durante este año da cuenta de varios datos interesantes de la nueva normalidad, haciendo contraste del mundo en el que estábamos acostumbrados a vivir y el mundo que estamos enfrentando en el año que está por terminar. Dice cosas como esta: que cada 39 segundos muera un niño de neumonía habiendo vacuna desde hace 43 años es normal. Que el coronavirus haga que los científicos y las compañías tecnológicas ofrezcan sus patentes bajo licencias de código abierto no es normal. Que 1 de cada 5 niños en el mundo no vaya al colegio es normal. Que durante la pandemia COVID-19 en África las compañías de telefonía móvil ofrezcan acceso gratuito a recursos educativos no es normal. Estos son algunos de los datos que, entre otros interesantes, utiliza la campaña. Sin embargo, Joaquín, hay uno que llama particularmente la atención en este momento. Una enfermera en la portada del New York Times no es normal. Y no es normal porque en la cultura que hemos desarrollado durante el último siglo en Occidente, el valor del servicio a los demás no es lo que más se ha reconocido. Lo que se suele reconocer es la imagen del éxito, aquello que tiene brillo, que se puede presumir, y ese es el modelo de vida que hemos transmitido. En este momento particular, está sirviendo para comprender que el trabajo, cualquiera que éste sea, desde el más sencillo hasta el de mayor responsabilidad, tiene 3 dimensiones que lo hacen valioso. Una primera dimensión tiene que ver con el hecho de que es el modo legítimo para obtener sustento. Una segunda dimensión es que el trabajo bien hecho nos hace crecer como personas, nos ayuda a ser seres plenos, mejores seres humanos, desarrolla nuestra personalidad y nuestras potencialidades. Y una tercera dimensión es que nuestro trabajo trasciende, no solamente nos hace ser mejores a nosotros, sino a los demás. Es la dimensión de mayor dignidad, el trabajo como servicio a los demás. En muchos ámbitos sociales se suele ver el trabajo solo en la primera dimensión, el modo de ganarse la vida. Reducir el trabajo exclusivamente a este aspecto es lo que lleva en muchas ocasiones al pragmatismo, de ver a las personas como piezas útiles de desecho. Esto ha afectado mucho los niveles éticos en la sociedad contemporánea. En cambio, tener conciencia en la propia vida de las 3 dimensiones del trabajo nos permite alcanzar una vida lograda y aspirar a una sociedad verdaderamente humana, solidaria, capaz de enfrentar los grandes desafíos que nos presenta el futuro. Es importante señalar que si no resolvemos un mínimo sentido de solidaridad y responsabilidad social más en este momento, no vamos a tener la capacidad de resolver los grandes dilemas que tenemos enfrente. La profesión médica y sanitaria en ese sentido es de una extraordinaria dignidad, al grado de lo sublime. Su misión es la de proteger la vida humana. La vida,
que es el máximo valor que tiene el hombre. De que exista depende todo lo demás. En Occidente, aquí la dignidad de la profesión médica ha sido reconocida siempre. El juramento hipocrático que suelen hacer médicos y personalidad de la salud alrededor del mundo es original del siglo IV a.C. y ha mantenido su sentido básico desde entonces. Desempeñaré mi arte con ciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones. Respetaré el secreto de quien haya confiado en mí. Mantendré en todas las medidas de mi medio el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Esta visión y cultura es lo que ha hecho que a lo largo de los siglos se tenga y se mantenga esa autoridad moral. Hoy nos encontramos en la peor crisis sanitaria de la que tengamos memoria. Hace unos días impactó en redes sociales una enfermera de 27 años que subió 2 capturas en las que se ve cómo inició su rostro la pandemia y el deterioro después de 8 meses tratando pacientes de COVID-19. La joven trabaja en la unidad de cuidados intensivos de un hospital del estado de Tennessee en Estados Unidos. La enfermera llamada Catherine detalló que la primera imagen fue tomada antes de su graduación en abril de 2020 y ahí se ve sana y sonriente, mientras que la segunda foto se ve cansada, con marcas de cubrebocas y protección, así como una lesión en la parte superior de la nariz. El agotamiento es evidente. Parece estar exhausta, pero con la voz de su popularidad en redes ha enviado algunos mensajes que parecen representar a miles de miembros del personal sanitario alrededor del mundo. En un mensaje señala que es devastador ver gente morir, siendo que esas muertes eran evitables, y todavía más devastador cuando los veo morir de la misma forma una y otra vez. Es devastador que el básico sentido común y la decencia hayan sido politizados. Y es que sí, estamos en el peor momento de la pandemia, en plenas fechas navideñas y todo lo que traen consigo, y nuestro personal sanitario está exhausto. Muchos miembros del personal sanitario en nuestro país, aquí en México, han llegado al estado conocido como burnout, que es el síndrome de desgaste profesional. Según Soraya Bajat, que es jefa de psicología del Hospital Universitario de la Zarzuela en Madrid, el agotamiento psicológico de médicos en todo el mundo es real. Las personas que han trabajado en la primera línea han enfrentado todos los días a la tensión de tomar decisiones muy complicadas en relación con la intervención médica que pueden realizar con cada paciente. Hoy, por tanto, Joaquín, yo creo que se vuelve prioritario cuidar la salud mental de nuestro personal sanitario. No tengo datos fidedignos en nuestro país, pero algunos datos de fuera nos pueden servir por analogía. Uno de los primeros sondeos realizados a médicos ha sido el de la Sociedad Española de Medicina Interna. Según las principales conclusiones, el 52% de 902 médicos internistas que participaron se ha enfrentado a conflictos de tipo ético en su labor clínica o asistencial. Asimismo, la sobrecarga y presión asistencial vivida en los hospitales durante los meses pasados ha afectado directamente al bienestar físico y emocional de los internistas, y el 68.1% ha sentido impotencia, mientras que el 67.5% manifiesta tener episodios de insomnio o dormir peor de lo habitual. Todos se sienten tristes y abatidos y con menos capacidad de concentración para disfrutar de actividades de ocio. De allí me parece interesante un documento emitido, Joaquín, por la Sociedad Española de Psiquiatría para los médicos y personal sanitario, del que comparto unas pequeñas partes. La primera son los 7 retos que ha supuesto para los médicos esta pandemia. El primer reto, que ha sido el desbordamiento en la demanda asistencial. El segundo, el riesgo de infección que no se detiene. El tercero son los equipos insuficientes e incómodos. El cuarto es el proporcionar apoyo y atención sanitaria cada vez más difícil en el cansancio. El quinto es el estrés enorme en zonas de atención directa de COVID. El sexto, la exposición al desconsuelo de las familias, una exposición directa al sufrimiento humano. Y el séptimo, los dilemas éticos y morales que están teniendo que enfrentar los médicos. En ese sentido, el impacto que están teniendo los médicos se da en varios aspectos de su vida, como los emocionales. Tenemos médicos con ansiedad y también personal sanitario, impotencia, frustración, miedo, culpa. Están afectados también en aspectos conductuales como hiperactividad, aislamiento, evitación de personas o llanto incontrolado en algunos casos.
En aspectos cognitivos, muy preocupante, como la confusión o pensamientos contradictorios, las dificultades de concentración, de memoria o las pesadillas. Y en aspectos físicos, como dificultades respiratorias, sudoración, agotamiento físico, cefalias o insomnio. Finalmente, Joaquín, esta misma Asociación de Psiquiatría Española da algunas recomendaciones a los médicos, yo tomo solo algunas, para sobrellevar esta crisis y mantener la salud mental durante este periodo. La primera recomendación para el personal sanitario es cuidar sus necesidades básicas. Suelen pensar que siempre hay que estar disponible para el otro y que sus necesidades son secundarias, sin pensar que no comer y no descansar produce agotamiento. Una segunda es descansar siempre que sea posible, hacer algo no relacionado con el trabajo que se encuentre reconfortante, divertido o relajante. La tercera es planificar una rutina fuera del trabajo, fuera del hospital, intentando mantener hábitos como, por ejemplo, videoconferencias con seres queridos, tener algún hobby. Un cuarto es mantener el contacto con compañeros. Hablar con ellos y recibir apoyo mutuo es muy importante. El quinto, el respeto a las diferencias, que ocurre mucho en estados de tensión en los hospitales. Algunas personas necesitan hablar mientras que otras necesitan estar solas. Hay que reconocerlo y respetarlo en los demás. El sexto, compartir información constructiva, comunicándose con los colegas. Todos nos complementamos, todas las personas del personal sanitario se complementan. Los elogios pueden ser motivadores, poderosos y reductores del estrés. El séptimo, estar en contacto con la familia y seres queridos. Hay que ponerse en contacto con ellos si es posible. El octavo, mantenerse actualizado, confiando en fuentes fiables de conocimiento, pero no dejando de hacer actividades divertidas como lectura, juegos de mesa o películas. El noveno, permitirse pedir ayuda, reconocer los signos de estrés, pedir ayuda y aprender a pararse para atenderlos es un modo de regulación. Y finalmente, utilizar la ventilación emocional. Transmitir esas circunstancias y compartirlas con otros que nos transmitan seguridad y confianza ayuda a hacerlas más tolerables y poder regularlas. Quisiera cerrar, Joaquín, haciendo un llamado a todos, especialmente en estos momentos, para que cuidemos en la medida de nuestras posibilidades el personal sanitario, con la responsabilidad de quedarse en casa. Sana distancia, cubrebocas y lavado de manos. El personal sanitario, Joaquín, es un tesoro de nuestra sociedad que entre todos, de manera solidaria, debemos de cuidar. Sí, pero es cierto, doctor Lozano, pero en México no hay ninguna autoridad, no hay ninguna instancia de salud que esté atendiendo todas estas vertientes de los médicos como si no hubiera pasado nada y como si estuviéramos en diciembre de 2018. Así es, Joaquín. Fíjate que cuando estaba yo viendo para tener esta participación, me di cuenta que en distintos países hay una atención y en México no la estamos teniendo con el personal médico. Esto es muy delicado, Joaquín, porque de él dependemos. Si tuviéramos un desgaste profesional generalizado en el sector médico, la crisis que estamos viviendo, Joaquín, se agravaría de una manera impresionante. Necesitamos a nuestros médicos, Joaquín, y es el tesoro que tenemos que cuidar entre todos. Efectivamente, no encontré datos en México que arrojaran algo de lo que está ocurriendo, sino que todo es intuitivo y comparativo con lo que pasa en otros países. Y esto se refleja en el estado de los médicos. Y debo decirle que en algún momento, no sé, en la misma atención, porque un médico deprimido, enojado, con problemas emocionales, con problemas de dudas éticas incluso, explotado por horas, teniendo como una compañera la posibilidad de la muerte, no puede reaccionar igual, por más que quiera, que un médico que no esté bajo todas estas presiones emocionales, psicológicas, anímicas, que el gobierno de México no ha tomado en cuenta para sus médicos. Joaquín, son seres humanos y tienen límites. Nosotros vemos a los médicos como los garantes de nuestra salud,
no solamente la salud física, en muchas ocasiones se convierten en nuestros consejeros, cómo nos dan las noticias, cómo le dan seguimiento a un paciente. Son profundamente humanistas los médicos. Es una profesión profundamente humana y humanista la profesión médica. Pero precisamente por eso y por ese desvelo que tienen por el servicio a los demás, si no se les cuida a ellos, Joaquín, pueden terminar como seres humanos que son en sus límites psíquicos y esos límites psíquicos sobrepasados los hacen ya no tener la misma capacidad de resolución, ya no digo ni siquiera de los propios problemas de salud y las decisiones técnicas, ya no digo las éticas que hay que tomar cuando tienes una saturación de camas, cuando tienes que tomar decisiones delicadas de mandar a un paciente a su casa o mantenerlo en el hospital. Es algo que los tiene con el corazón tocado en la primera línea y que tenemos que ser conscientes de ello, Joaquín. Y que el gobierno mexicano los tiene emocionalmente abandonados. Sí, sí es. No encontré En nada de fin, información de ayuda. Así es. no la hay porque no la hay, porque no la hay. En fin, doctor Lozano, muchas gracias. Feliz año, feliz Navidad, feliz año. Y ya nos vemos en el año nuevo. Por supuesto, querido Joaquín. Será un gusto. Muy feliz Navidad para ti, Joaquín, para todos los tuyos y un año, el próximo, que sea lleno de las mejores noticias posibles y bendiciones, Joaquín. Que así sea. Y gracias, yo te deseo lo mismo. Quiero decirte que es un privilegio que formes parte de este equipo. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. Muchas gracias, Joaquín.